Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se han ido conectando. Esperamos pues que sean muchas más. Em, yo soy Melisa, soy la mitad del libro Antimateria. Em, pues y estamos aquí hoy con Elena Costa y Pacho Francisco Peláez para hablar de un libro que editamos desde el sello de la editorial el año pasado y pues que eh, agradecemos pues mucho la invitación de Elena para venir a hablar con Pacho. Les hablo un poquito de cada uno de ellos. Francisco Pacho es egresado de la Universidad EAFIT, donde estudió negocios internacionales y marketing digital. Y luego de graduarse y darse cuenta pues que no iba a poder escalar y volverse gerente de una gran multinacional, decidió seguir su verdadero camino y estudiar artes plásticas en Bellas Artes, donde Elena también fue profesora suya de estética y le dio un taller de cine. Eh, Pacho, pues es pintor, pinta en acuarela y óleo, ha escrito cómic durante muchos años, ha autoeditado un montón de libros, pues que han salido en tirajes muy bajos y solo se encontraron en algunas ferias de fanzines de la ciudad de Medellín y quien los tenga, pues tienen un tesoro. Entre ellos está Mariolentulo PhD, Carnícula parte uno, Envergadura y Tres tristes tigres tragaban tres tristes tipos de maíz. Eh, Pacho, pues es un gran amigo de la librería, puede recitar capítulos enteros del Lazarillo de Tormes y como dice mi socio Johnny, Pacho es Don Quijote en el cuerpo de Sancho Panza, un aristócrata pobre, un emperador sin imperio, iconoclasta, destructor del costumbrismo. Y con él va a conversar Elena Acosta. Elena es magíster y especialista en estética de la Universidad Nacional, licenciada en Filosofía y Letras de la UPB, es docente investigadora de la Facultad de Artes del ITM. Eh, tiene encima varios posgrados en estética y creación. Es autora del libro Las experiencias estéticas del transeúnte, cartografías literarias. Es coautora de Mitópolis, un ensayo sobre arte y memoria. Hace tiempos Tomás Carrasquilla, Casus, el libro de Sebastián Restrepo, editado por Taller 7 en el 2017, y muchos otros libros y publicaciones. Y pues, Elena, muchas gracias. Pacho, muchas gracias. Ahí los dejo. Y gracias a todos por venir. Buenas tardes, ¿me escuchan, Pacho? ¿Me escuchas? Sí, 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 perfecto, estoy oyendo. perfecto. Buenas tardes para todos, agradezco mucho la invitación eh, de Francisco en particular a acompañarlo en esta conversación sobre su libro eh, que plantea una revisión a la historia de ciertos lugares colombianos y sobre el que nos vamos a detener en pocos minutos. También agradezco mucho a la librería Antimateria, es la segunda vez que los puedo acompañar en la presentación de un texto, ya habíamos presentado el texto de Sebastián sobre el que habló Melisa, le agradezco especialmente a ella esta invitación y para mí es un placer estar acompañando a Francisco esta tarde por muchas razones. La primera es que yo, como dijo Melissa hace un momento, fui profesora de Francisco hace algún tiempo, hace mucho tiempo ya, en varias materias en estética, en
2 niveles de estética en Bellas Artes, en la Fundación Universitaria Bellas Artes, y fui también profesora suya en una especie de estética 3 que habíamos planteado para estudiantes de artes y donde revisábamos desde los conceptos de la estética contemporánea o algunos conceptos, ciertos fenómenos cinematográficos, algunas películas y aplicábamos en ellas pues lo aprendido en un curso de estética anterior, en el 2. Y en ese curso recuerdo mucho que el trabajo final era una especie de cortometraje y ahí el equipo de Pacho hizo una película de terror y Pacho ahí hizo gala de sus virtudes como actor, de su talento para la actuación. A mí me encantó ese trabajo, lo recuerdo bastante. Esa es como la última experiencia, digamos, en términos académicos, que fue muy divertida. De hecho, creo que fue el corto más exitoso de ese semestre y todos nos reímos mucho viendo lo que ocurría, ¿no?, con el actor en el salón de clase. Ese es un gran recuerdo que tengo, pero digamos que los recuerdos más impactantes, y creo que en eso suscribo también lo que dijo Melissa, son los que tienen que ver con la memoria de Francisco. Es una persona con una memoria prodigiosa que, como bien dice ella, puede recitar perfectamente parrafadas enteras de obras, pero eso yo lo noté, no escuchándolo recitar las obras, sino viendo cómo asimilaba los conceptos de las clases y luego en los exámenes, cómo era capaz de escribir ensayos larguísimos, perfectamente escritos, sin acudir a ningún tipo de fuente. Entonces, desde ese momento, pues para mí fue una sorpresa impresionante la inteligencia de Francisco, la memoria, la capacidad crítica y un humor bastante agudo que a mí me gusta mucho, ¿cierto? Entonces, que puede resultar fuerte para muchas personas y que lo es, pero que para un país que se ríe tan poco es muy interesante encontrar. Entonces, esa mezcla de inteligencia, memoria, inteligencia crítica, humor y disciplina, porque es una persona muy disciplinada, pues han hecho de él un artista muy querido por mí. Así que para mí es un placer acompañarlo esta tarde, les digo de nuevo, y pues especialmente presentando este libro que se titula Revisión a la Historia y en el que se mezcla el dibujo, la pintura y la literatura con un acervo histórico bastante interesante sobre el que también vamos a hablar y sobre todo una revisión a esa historia ortodoxa muy propia de Francisco. Hay unos estética de Francisco que a mí particularmente me interesan mucho. En el prólogo de Johnny Benjumea, un prólogo también muy acertado, muy pertinente y que está en perfecta correspondencia con el libro, porque incluye, digamos, el cómic y también un apartado ciertamente literario, o si se quiere historiográfico, donde se incluye una revisión también a la biografía de Pacho, pero recurriendo a ese, vuelvo a decir, revisionismo histórico, es decir, es un texto en el que se le adjudica una obra ficcional a Wittgenstein y otra a Michel Foucault, y todo ello para plantear una semblanza a la que también se refirió Melissa, de Francisco, muy divertida. Con lo cual, pues yo creo que es una obra redonda, que tiene muchos elementos, está muy bien editada, eso es algo que también hay que decir y que hace parte del libro, es un libro objeto muy agradable. Yo pues particularmente tengo una edición, además con un dibujo, un retrato mío en la dedicatoria, que eso pues le da un valor
agregado. Y el libro como tal, bueno, desde la misma presentación de Pacho, de su biografía, pues es bien interesante cómo aparece la edición del libro, con lo cual desde el diseño, todo el proceso editorial, el contenido del texto y lo que plantea este contenido a propósito de la revisión de la historia colombiana, pues es un libro altísimamente recomendable. Además, tiene un formato de cartilla escolar al que, digamos, rol al que también se refiere Johnny en el prólogo cuando propone que el texto debería ser leído en las escuelas. Entonces eso también le da un valor agregado, puesto que pues uno creería una cosa cuando ve la portada del libro y luego se encuentra con algo distinto a la escolaridad, ¿no? A la narración escolar. Entonces, es para mí pues muy agradable, fue para mí muy agradable esta lectura, muy enriquecedora, muy divertida. Y quisiera, Francisco, para empezar, que nos contaras un poco acerca de cómo se gestó este texto, este libro, cómo fue el proceso de gestación desde la idea hasta la concepción de un objeto con este formato y que tuviese pues este contenido. Buenas tardes, Elena. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias por tenerme aquí. Gracias por decir que soy disciplinado, pero estar a la altura. Pues a ver, yo qué te digo, este libro pues se fue concibiendo, pues no es algo que hubiera sido pues planeado de una manera sistemática, sino que fue surgiendo de muchas conversaciones y cosas así. Pues en realidad pues no le he dado el crédito que mereciera, pero este, en realidad, bueno, a veces yo tengo muchas ideas que realizo en solitario, pero en este caso, y pues he tenido también una colaboración muy grande eh, con, eh, con el doctor Eutimio Pérez, que es un médico que además con el que somos amigos pues desde hace mucho tiempo, pues, y, y entonces, digamos, en este caso pues pudimos complementar bien en la medida que pues bueno, el hombre tenía muchos viajes, pues un médico pues sí que hizo el año rural en un mes en cada pueblo, pues entonces pasó más del año o año y medio pues conociendo mucha parte del país y ya antes de eso pues tenía como algún que otro escrito de la historia de Colombia, pues controvirtiendo pasajes, pues sobre todo de Simón Bolívar. Eh, en ese tiempo, pues por ese tiempo, como 2011 o 2012, pues eh, yo llegué a ver alguna conferencia con un señor que es miembro de la Academia de Historia de aquí y pues nos dimos cuenta de que decía puras barrabasadas, pues en realidad cosas falsas y directamente y el tipo pues realmente amparado en que era una figura de la Academia de Historia de acá. Entonces, y entonces dije, ve, como, wow, no, entonces escribamos nosotros la propia historia. Sin embargo, pues eso no surgió de una, sino que entonces después, pues en realidad el comentario que decía este señor era acerca pues de, porque del nombre de Envigado, algo así como que era porque traían las vigas para la catedral de aquí de la metropolitana, entonces pues digamos, ese comentario no gustó y pues pensamos en hacer una manera de
digamos, de crítica, pues, de sátira sobre ese conferencista. Sí, después de eso, pues como te digo, pues Eutimio ha hecho un trabajo de campo fuerte con pues en la calle, haciendo entrevistas pues a gente, sobre todo en los pueblos, pues gente que conoce la tradición oral, sobre todo el viejo del pueblo, pues es un tipo que tiene mucha labia, pues porque es difícil uno entrársele a alguien y sacarle información que a veces ni él mismo sabe que tiene, y entonces pues había muchos cuentos pues sobre orígenes de los lugares de aquí, pues de cómo llegaron y de mitos locales. Y entonces, pues, digamos que decidimos usarlos, yo no sé, yo decidí usarlos, pues supongo que algún día, pues era como una idea que estaba en remojo y que nunca le había parado muchas bolas, pues algún día como por el 2015 empecé a usar esos relatos cortos y a dibujarlos pues en una cartilla eh, que tenía y, y bueno, más o menos así fuimos conformando un volumen de relatos de autoconclusión de ese estilo. Pues ya desde temprano se fue configurando que fueran empezando por los nombres, ¿cierto? Ah, ¿por qué se llama este sitio así, el Charrascal o lo que sea? Pues, y entonces, eh, pues así, después cuando tuvimos cierto volumen, pues yo dije, pues enviemos esto a concursar en las becas de creación. Yo realmente no tenía esperanza de que ganara, ya llevaba muchos años pues coqueteándole a esas becas y nada, pues en este año se ganó, fue en 2017 y finalmente pues pudimos terminar ese pues cierto número de relatos pues para hacer el libro. Ahora, sobre la edición y por qué el tamaño, pues originalmente iba a ser como de tamaño carta, creo. Eso pues es un poco mérito de los editores que, digamos, supieron ver la necesidad del libro, pues más que la mía o la de ellos, pues, sino que vieron pues que el libro necesitaba un poco más de tamaño para poder reflejar detalles de las letras y de los mismos dibujos, pues, y pienso que funcionó, pues ese fue tipo de decisión que no se le puede ocurrir sino a un editor, pues, que está comprometido con su libro, pues, y no con nada más. Bueno, creo que eso es a grandes rasgos, Ajá. no sé. Sí, sí. A propósito de eso, para quienes no hayan leído el texto, quienes no lo conozcan, vale decir que arranca precisamente con esa historia de Envigado, ¿no? Con ese error de ese historiador ortodoxo que dice una cosa cuando en realidad, pues ustedes, vos sabés que hay otra, ¿no? Entonces, digamos que es desde el principio y luego aparece la propuesta de contar la historia del origen de distintos lugares, ¿no? Y en eso va a consistir el texto. Hay una pequeña historia sobre no solamente el origen del sitio, sino la toponimia, ¿no? La pregunta ahí es por los nombres. Y ahorita nos vamos a detener en eso, pero ya en estas primeras cosas que señalás, hay algo interesante que tiene que ver con la participación de la tradición oral como insumo para la construcción de estas historias, cosa que pues enriquece mucho el texto porque hay una cantidad de autores anónimos que ayudaron a configurar estos planteamientos de ustedes. Y ahí me surge algo justo en este momento cuando planteas eso
del señor, ¿no? De los señores que conocía tu amigo y que de repente le iban contando cosas que ellos ni siquiera sabían que sabían, ¿no? Tenían una riqueza de datos, pero no sabían que tenían esa riqueza y son ustedes quienes se dan cuenta. Hay, digamos, las historias, ¿cierto? Que ahora de pronto nos detenemos en alguna para que los espectadores puedan saber, quienes no hayan leído de qué estamos hablando. Las historias, digamos, toda la parte ficcional de las historias es de ustedes o efectivamente hay una mezcla entre invención de ustedes más tradición oral, o más bien partieron de la tradición oral para luego ustedes inventar como si se tratara de tradición oral. Digamos que fue más bien lo segundo, sí. Pues como, bueno, desde el principio, pues cuando te digo que me quedé un poquito pues como indignado con este señor de la Academia Antioqueña, pues yo dije, pues entonces no tenemos que ser así totalmente fieles a la realidad. Descripción de un relato, pero pues nos gustaba que partiera pues de todo lo que había, pues en realidad pues digamos, no sé cómo decirlo, pero digamos que a veces cuando uno hace alguna ficción pues le gusta sobre todo darle vida a alguna época o algún o algunos personajes y cuando es así, pues a veces deja de tener tanta importancia pues el apego a lo que a lo que hay pues en consignado, que entre otras cosas pues mucho de ello pues no es muy de fiar ya de por sí. A ver, ¿qué digo? Si, digamos que, pues yo como lo digo, me gusta lo que te dije que decía Hesíodo al principio de la Teogonía, cuando las musas se le acercaron, le dijeron, pues Hesíodo era un pastor de cabras con toda la educación que podía tener un pastor de cabras. Entonces, cuando él escribió la mejor relación sobre los dioses, pues o la que conservamos nosotros y ya en tiempos griegos pues era conocida y muy consultada, pues él dijo, pues me la dijeron las musas y las musas me dijeron, nosotras sabemos decir muchas y verosímiles ficciones, pero también cuando nos place sabemos hacerle justicia a la verdad. En ese sentido, pues creo que me gusta, pues que la verdad está contenida dentro de la ficción, pero es imposible saber cuál es cuál. Ajá. No sé si me hago entender. Pues, Sí, perfecto. sí. ¿Cuál es, dentro de esa mirada revisionista de la historia, qué historiadores colombianos, a qué historiadores has recurrido, o tu formación en historia ha sido más, digamos, ecléctica, o hay alguna línea especial que hayas seguido, algunos historiadores que te hayan marcado en el trabajo y que hayan inspirado particularmente la orientación de este trabajo, o no los hubo? Sí, hubo algunos, pues no digamos pues que ceñido a la palabra de ellos, pero pues por ejemplo, en, en general, pues uno de los que nos detonó pues a buscar esta, pues a comenzar este libro, o antes pues que nos inspiró un poquito, es un señor que se llama Arcadio Quintero Peña. Ese señor ni siquiera, pues en realidad fue un excombatiente de la Guerra de los 1000 días y eventualmente el tipo, pues cuando tuvo hijos
y debió mandarlos a estudiar, pues vio que no les estaban dando la formación adecuada sobre la historia del país y así él le escribió al hijo su propio libro, pues y él tiene pues el tipo es como muy de principio del siglo, tiene algunas cosas muy valiosas pues sobre la guerra de Colombia con Perú y sobre pues el proceso de conquista, sobre todo pues en lo que más nos hemos pues o me fijé yo, sí, Timien Pérez pues ha mirado mucho más gente de aquí como Manuel Uribe Ángel y pues en general pues hemos mirado mucho las monografías de, de los pueblos de aquí, pues a veces uno encontraba muchas cosas, otras veces uno no encuentra nada, y, pero, pero diría que sí, por un lado Manuel Uribe y por el otro Arcadio Quintero, pues fueron lo que yo diría más influyente para mí. Eh, sí, sí, no sé, pues qué más. Perfecto. Sí, Respecto a las técnicas que utilizaste en la construcción de los dibujos y en las imágenes en general, es acuarela, ¿no? El texto está todo es acuarela y sí, hay algo que me llama mucho la atención del prólogo de Johnny y ajá, lo quiero leer a propósito de tu trazo, que es muy particular. Johnny dice en el prólogo, refiriéndose a vos como Su Majestad Imperial Pacho, el de la línea caótica, enmarañada, virtuosa, si se tiene en cuenta lo difícil que es dibujar como paciente de Parkinson sin tener Parkinson, ¿cierto? ¿Cómo llegaste a ese trazo? ¿Siempre lo has tenido? ¿Siempre has tenido ese trazo, digamos, virtuosamente trémulo? ¿O hubo una intencionalidad aquí de plantear ese tipo de trazo en el trabajo? O sea, ¿responde a este o toda tu obra siempre ha tenido, que es muy interesante porque hay una, como muy bien lo dice él, es lograr la maestría de parecer con Parkinson sin tenerlo, ¿no? mm, bueno, no sé qué hubiera hecho, pues yo si hace 15 años me decían que parecía dibujando con Parkinson, de pronto habría pues seguido pues en la otra carrera o tal vez hubiera buscado un lugar pues como actor de teatro, pues que yo estuve mucho tiempo pues allá en Hora 25, pero y en un momento pues, yo pensaba que era que dibujaba muy chimba y pues, perdón por la palabra, pero pensé que dibujaba muy bien y por eso pues seguí en esto. No, antes era mucho peor, mucho más me he ido puliendo, pues porque antes la idea era hacer una de estas pintores hiperrealistas, como, bueno, aquí hay varios, yo creo que muy conocidos, pues incluso como, pues, o como un maestro que yo tuve que se llama Oscar Jaramillo, que es un tipo, pues, que dibuja cosas que parecen casi fotográficas. Eso nunca se logró. Entonces lo que quedó fue esto, pues respecto a la, al dibujo, pues se hizo aquí en esta libreta que la tengo aquí, pues un poco, eh, digamos, sí, ¿qué te digo? Anteriormente pues yo solo dibujaba en blanco y negro, pues con con tinta. Eh, pues digamos, la decisión de utilizar acuarela, si viene paralela con estos relatos, no diría que motivada por ellos únicamente, sino que, pero sí fue una forma de distanciarme de, digamos, otras tipo
de temáticas pues que había abordado antes y que requerían, yo creo que el blanco y negro pues, y que en este caso pues a mí me parecía que el color era más, bueno, primero me parecía que el color era más necesario porque usted sabe que el color le llega a uno a, mientras pues el blanco y negro uno lo ve desde lo racional, un dibujo en color, a uno le llega como a las cosas que uno no piensa y entonces pues es más factible que produzca sensaciones en uno de yo no sé de qué, pero se las produce. Y lo otro es que, bueno, por el tamaño y la forma de la, de la cartilla, pues de la libreta, del cuaderno, pues yo a veces pues tenía la fantasía o lo veía como esos manuscritos iluminados medievales, pues como las cantigas de Alfonso X, el sabio o algo así, pues me imaginaba que estaba escribiendo algo así y entonces pues digamos me imaginé que estuviera escribiendo mi propio manuscrito iluminado, sí, y, y bueno, eso fue básicamente, pues lo otro no, no, no es como bien intencional. Además, yo pues no creo, no me considero que dibuje así como tan desprolijo. Hay un tipo que se llama John Cuneo que publica en el New Yorker que, bueno, uno de mis referentes, pues así, para decirlo claramente, y ese señor sí parece que dibujara con la izquierda todo el tiempo o que hubiera sufrido una embolia, pero yo no he, pues no, tal vez no me parece que tenga ese nivel de virtuosismo sucio que tiene ese señor. Y nunca me he esforzado por tenerlo, entonces, no sé, pues, no lo veo como algo especial. Entonces, sí. Ujú. Sí, ya entrándonos en el texto, eh, hay una, como decíamos ahora, una revisión a la historia de los lugares a partir de los nombres. Sí. Eh, Contanos por qué aparece esa inclinación a pensar el lugar desde el nombre, por qué le das esa importancia al nombre, de dónde viene la pregunta por los nombres, que me parece que es un eje transversal de la obra. Eh, Ujú. ¿Qué te inspiró a eso? ¿Qué te llevó a eso? A proponer una revisión histórica a partir de las toponimias. Ah, sí, bueno, pues primero se fue dando de una, como digo, pues de una manera un poco natural que partir del nombre era más fácil que partir de otra cosa. Y segundo, pues también viéndolo bien, pues igual que con una persona, pues preguntar por el nombre, pues preguntar yo quién es usted, pues a veces lo más fácil o el punto mejor por donde empezar uno es preguntar cómo se llama, preguntar por el nombre. Sí, eh, pues incluso los judíos y todo todavía tienen ese, como ese escrúpulo de no ir a decir el nombre de Dios en público porque pues les parece, uh, pues porque el nombre tiene unas cualidades místicas pues en esas culturas antiguas, incluso pues en los exorcismos y eso también, lo primero que dicen es, usted, a un cura exorcista, lo primero que tiene que hacer es averiguar el nombre del demonio. Y si lo averigua, pues, le dice demonio y lo llama por el nombre y le ordena alguna cosa, el demonio la tiene que hacer. Eh, y en la cultura occidental, pues es lo mismo, pues ha conservado un poco, pues ya los nombres no tienen ese significado, pero siguen siendo, teniendo peso, pues al punto de que a veces eh, importa más su nombre, el nombre que la misma persona. Entonces, en cierto modo, pues el nombrar un pueblo, un villorrio donde uno vive, pues es darle
una característica especial que lo distingue de los demás. Y entonces, pues, pareció bonito preguntar, pues, por qué ese lugar se llama, es así y no de otra forma. Y entonces, sí, ¿por qué se llama así? ¿Por qué no de otra forma? ¿Por qué no? Pues porque tiene un nombre de este y otro, o porque antes tenía otro nombre y ahora no. Nos gustó, pues, nos pareció que tenía su carga un poco inexplorada, ¿no? Ajá. Sí, hay una, me haces pensar en la, hace poco, hace un tiempo fue el Salón Regional Centro Occidente, el 16, que justo se llamó La condición de estar aquí, salón en el que participaste. Yo tuve la posibilidad de ver en Pereira la exposición en la Facultad Sí, de Bellas Artes de la claro. Tecnológica, donde estaban tus obras, y obras que además gustaron mucho en ese momento en el salón. Sí, De hecho, los curadores creo que están acá, y, ajá. y, hay, y ya desde entonces, pues a mí particularmente, me fascinó la idea de ellos, de la curaduría de ese salón, a propósito de crear unas residencias donde, en las que los artistas se fueran un mes a estar en lugares cuyos nombres ya tenían una carga sugestiva que le daban un seno a esos sitios. Es decir, el nombre ya les otorgaba una ontología particular a esos lugares. Uh-huh. Y entonces Uh-huh. todos los sitios en los que ustedes estuvieron residiendo, pues eran Uh-huh. sitios que tenían nombres sugestivos. Y lo interesante aquí, yo cuando vi este libro, pensé en relación con esa idea que ellos, que habías tenido pues en ese momento en la participación del salón, que habías estado en un sitio cuyo nombre era importante para el concepto de la curaduría. Pero lo curioso aquí es que hay un cambio tremendo, porque aquí digamos, la poética de los nombres de la que estás hablando, ¿no? Eso bonito de pensar por qué el Uh-huh. sitio se llama así, no de otro modo, lo Uh-huh. resuelves, lo estás resolviendo de alternativa ¿Aló? muy divertida y muy satírica. Pues pensar por ejemplo, en a Candí, ¿cierto? Dedicado a Candí, y la razón por la que ese pueblo supuestamente está dedicado a Candí, ¿cierto? Que es porque resolvió un problema de abstinencia sexual de quienes habían llegado al sitio, ¿no? Y que durante mucho tiempo habían estado privados de sexo. Luego pensar en Marinilla como un lugar que ha sido poblado a punta de incesto, ¿no? De cruces entre personas de la misma familia, y bueno, que de todas maneras es una mirada bien interesante de los Jaramillo. Entonces uno entra, digamos, mirando desde una perspectiva poética un poco naif, ¿no? De los nombres, y se encuentra con otra cosa. Por ejemplo, a propósito del diablo, cuando hablabas del nombre del diablo y de nombrar el diablo y darle órdenes al diablo, ¿no? Casi que inclinarlo, ¿no? Quitarle su poder al nombrarlo, porque ya de alguna manera se había capturado su ser, ¿no? En este libro, una de las historias más interesantes es la de Peque, precisamente porque a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí, pensar en el diablo cuando llegan los conquistadores y llegan a las tierras, ¿no? Y están dando a ver cómo van a resolver ahí con las personas del lugar, con los lugareños, y de repente el diablo se da cuenta de que hay algo para hacer, ¿no? Y decís que atraviesa el océano, pues que atraviesa el mar. Es decir, el diablo Uh-huh. viene de otro lado, no estaba aquí, inferimos que viene de Europa, ¿no? Que viene del lugar de donde vienen los colonizadores, que eso ya es interesante, ¿no? Poner el diablo ahí y que venga aquí, el diablo llegó, no estaba. Y luego, pues el pobre diablo es intentando llegar a los sitios, pasa por todas partes, pasa por Dabeiba, por Liborina, y se va de errante por todo el país, que incluso pues recuerda a uno un poco todas estas negociaciones de los vallenateros de los del acordeón vallenato, pues con el diablo, que por ahí lo ve uno regado, pues piensa uno hasta en los viajes del viento, hasta que al final se aburre de caminar el tipo y termina sentándose en un árbol y casi que deviniendo árbol, ¿no? Y luego
pues pensar el origen de Peque como es que lo único que queda pues es el único mandamiento del diablo, que es Peque, ¿no? Es una mirada de la historia bastante particular, la del tambo, que también es deliciosa, ¿no? Como que pensaba yo en la historia, que vaya uno a saber si es historia o leyenda, a propósito de lo que estabas diciendo de los indígenas en Perú, cuando llegaban los españoles y ponían la llamita pues a que los escupieran, ¿no? Porque era una manera de resistirlos. Y en tu historia pasa un poco lo mismo, ¿no? Que la gente de aquí le dice a los conquistadores tan bobo, tan bobo, tan bobo, y entonces eso explica por qué hay una cantidad de lugares que se llaman tambo, ¿no? Y luego, pues, pensar en esta cuestión pues, de Támesis, relacionando un poco la toponimia de acá con el río inglés, pero de una manera casi que invertida, ¿no? Invirtiendo el vector. No viene de allá, sino que va de acá para allá, pero va a algo muy particular. Cuando lean el libro, pues sabrán qué es. Entonces, es una salida, ¿no? Una salida de pensar la posibilidad de existencia de un sitio a partir del nombre, a partir del humor, de la sátira, y dándole una connotación al origen, que a mí particularmente me llama mucho la atención, ¿no? Vinculando el sexo, las relaciones ilícitas, unas ciertas frustraciones resueltas de maneras no santas. ¿De dónde viene esa salida, esa búsqueda tan divertida de los orígenes, de poner la historia en jaque a partir de burlarse de ella, casi que contando la historia de una manera en la que jamás se contaría, y menos en un pueblo como Marinilla, por ejemplo, ¿no? O Tarso, en pueblos rezanderos, camanduleros, moralistas, ¿cierto? Es muy interesante. Pues, Y pega muy duro, ¿no? Pega muy duro en una cultura como esta, es tan goda. pues no sé, sí, seguramente, pues, aunque sí, pues yo no sé si, pues he visto que hay, uno no puede creer que es el primero que lo ha hecho porque pues he visto por ahí algunos libritos japoneses de 200, 300 años de antigüedad donde salen concursos de pedos y la gente volando pues cuando se tira un pedo y cosas así que yo decía, wow, no haber sido japonés y no haberse me ocurrido algo así, pero bueno, no sé, es un poco cosas como que se van formando en la cabeza de uno, no sé ni explicar cómo, pues a veces cuando uno, pues sí, a veces cuando está la cabeza bien es caldo de cultivo para ideas como esas. Eh, sí, pues sí, creo que es eso, no sabría decir, pues no, incluso pues eso, todo eso, antes de eso, pues uno tiene que conversar también mucho pues entre el propio Optimio y yo, y a veces pues con otra gente que le suelte a uno cosas por la calle, porque realmente es mucho lo que las conversaciones callejeras pueden hacer por la imaginación de uno, creo yo. Sí, no sé, eh, pienso ahora. Ajá. Además de todo esto, este libro sería imposible si no tuvieras una cultura literaria, sobre todo formada en escritores ya clásicos, pensando en el siglo de oro español, en textos de la conquista de las Indias también, en literatura clásica, ahora te referías a Hesíodo, eh, pero en clásicos ya, en escritores, ¿no? De la Grecia clásica hacia acá,
y también en escritores muy cultos de Colombia, ¿no? Que se ha caracterizado por tener grandes lingüistas, por tener eruditos, ¿no? Colombia es un país que se caracteriza por unos escritores que tienen un dominio de la lengua muy impresionante, que ha sido resaltado en la literatura internacional. Por ejemplo, un Carrasquilla, un García Márquez, pues en realidad son lo visible de una cultura, porque en realidad aquí hay gente muy culta, dedicada específicamente a pensar los asuntos de la lengua. Creo que este libro sería imposible sin que en tu formación como lector existiera ese acervo, esa enciclopedia cultural de todos estos escritores de lo que llamaríamos alta literatura, pero eso está, digamos, hibridado con toda esta estética eh, grotesca, muchas veces, como ocurre con el personaje femenino de Támesis, ¿cierto? Que es una estética de lo grotesco, lo que hay allí. El personaje mismo es grotesco, pero luego también cuando uno piensa en la manera como está relatando lo que ocurre con los pantanos de Arboletes cuando uno vaya supuestamente a curarse, y en el texto queda muy claro qué es lo que lo está curando a uno, con lo cual ahí pues pones en práctica una estética de lo abyecto. Y luego, pues eso, con esa sabiduría popular de la que estás hablando, de escuchar las conversaciones en la calle y escuchar también a los señores que están en estos lugares, lo hace a uno pensar, por ejemplo, en escritores como Rabelais, ¿cierto? Que indudablemente tienen un estilo que se acerca o que te acerca pues a él un poco. ¿Qué escritores de... Bueno, en realidad tendría dos preguntas en este sentido. Una sería, ¿por qué no, si has tenido acercamientos con la literatura directamente o si siempre has construido tus obras a partir de la mezcla entre literatura y pintura y dibujo, ¿cierto? Esa sería una. Y la otra, pues, ¿qué pensás de autores como Argos, por ejemplo, como Iriarte en Colombia, que hacen una literatura y una, en el caso de Iriarte, en ocasiones hasta crónica e historiografía, muy cercana a lo que estás planteando acá? Sí, bueno, pues acercamientos a escribir yo, pues sí, he tenido, incluso pues alguna vez acaricié la idea, pues hace mucho tiempo, no sé, y pues estuve en talleres literarios, pues digamos, eventualmente llegué a la conclusión de que tal vez no iba a ser ningún Eugene O'Neill ni ningún Truman Capote, entonces que tal vez debía buscar otro medio de expresión. Busqué el teatro y tampoco, pues, no sé, tampoco vi que no, tal vez no voy a ser ningún Peter O'Toole, pues por eso tal vez terminé haciendo tiras cómicas, sí, pues como pintor tampoco iba a ser ningún Rembrandt, pero tal vez como sacaba una tira cómica, podría hacerme un nombre propio. Era como, porque pues bueno, ya de por sí estaba, pues a ver, es que lo que tiene un poco que me facilitó pues en este momento escoger el lenguaje mixto o de cómic, pues es un poco el hecho de que la imagen para mí suplía pues la necesidad de describir, que a veces en un escritor pues debe saberlo hacer bien o no hacerlo, pues de describir paisajes o de describir la cara de las personas o cosas así. Y incluso, bueno, a veces la literatura riñe con el dibujo por eso. A Gustave Flaubert era uno que no le gustaba que le ilustraran los cuentos, porque decía, en realidad lo mejor que tiene un libro escrito es que uno se puede imaginar todo como quiera, ¿sí? Y
Bueno, entonces, digamos, no sé, en cierto modo, pues al ser una persona que se pierde mucho en descripciones de cosas, pues más bien las dibujo y ya, ¿sí? Eh, pues que si acariciaría después la idea de escribir, quién sabe, de pronto. Diría que estoy como fuera de forma en eso, entonces tendría que volver a empezar de cero, pues como los corredores, pues cuando se van de juerga y tienen que volver a empezar los entrenamientos, entonces tomaría tiempo. Y pues ¿qué pienso? Bueno, pues por ejemplo de Argos yo había visto muchas cosas, pues sobre todo el Quijote a lo paisa, pues a mí me chocaba un poco la idea de hacer un Quijote paisa, pues que, pues, ay, sí, pues como mocharle la mejor parte que era, pues el lenguaje, digamos, que para mí, pues es como una especie de recreación, pues entre gente que habla tan burdo siempre, uno, eh, pues digamos, por ejemplo, digamos, decir usted, en vez de, oh, princesa Dulcinea, señora de este cautivo corazón, mucho agravio me habéis hecho en despedirme y reprocharme con el riguroso afinamiento de mandarme no parecer ante la vuestra fermosura. Eso, ¿por qué lo cambiaría uno en paisa? Ah, princesa, no, parce, fuerte, o alguna cosa así, no sé, no me agradó esa idea, aunque pues, era un escrito muy bueno y todo, y él tenía también una historia de los griegos en paisa, pues, digamos que de los escritores de aquí, pues me gustó precisamente el que escribió el Quijote a lo paisa con Argos, que se llama Jorge Franco Vélez, no el de ahora, el cejón ese que aparece en portada, sino otro, un médico que escribió el de Brando, eh, pues precisamente el de Brando es una obra que a mí me parece, pues no sé, me tocó en su momento. Eh, pues, ¿de cuál otro estábamos hablando? No me acuerdo, perdón, pero No, sí. te preguntaba por estos, pues, aquí hay mucho, ¿no? Piensa uno en gente que ha trabajado el humor, no solamente desde la escritura literaria, como es el caso de Iriarte y de Roberto Cadavid Misas de Argos, sino Ajá. también pues ya desde el periodismo, pensar en gente más reciente como Jaime Garzón, Santiago Moure, Martín de Francisco, hasta el mismo Matador, ¿no? Que hay, digamos, en Colombia, en la historia reciente, también una cantidad de gente, ya no solo desde la literatura, sino también desde el humor de medios, el humor ya incluso pues en cómic y en caricatura, pues que son muy importantes. Y en ese Sí. sentido, pensaba yo, ya para que vamos dejando paso al público, que se Ajá. quedan muchas preguntas que te podría hacer. Eh, ¿Qué tenés en mente ahora? ¿Qué has pensado? ¿Has pensado de pronto hacer, estás haciendo algo, has pensado hacer algo sobre la actualidad colombiana? Y lo pensaba porque quienes te conocemos sabemos que dentro de tu humor eh, muy fuerte hay una cierta estética que aquí en este texto está muy contenida, ¿cierto? Que incluso Johnny lo menciona en el prólogo. Aquí hay una contención que le cae muy bien al libro en el sentido en que si va a cartillas escolares, pues si va a las escuelas, como sugiere Johnny al final, que debería ser leído en las escuelas, pues le conviene mucho este lenguaje ciertamente contenido respecto a lo que yo y a lo que nosotros conocemos de tu trabajo, ¿cierto? Que es un trabajo que tiene, digamos, contenido en algunas ocasiones escatológico, sexual muy fuerte, etcétera, pues ese lenguaje, esa estética para la historia contemporánea colombiana, pues cae muy bien, ¿no?
Entonces, se me ocurría si has pensado, si estás haciendo algo, y si eso que estás pensando de pronto tiene que ver con la actualidad, o si vas a seguir trabajando sobre la historia del país. Pues a ver, eh, tengo varias cosas, sí, entonces, pues a veces ah, no tener tantas ideas corre el riesgo de que se le vuelva la cosa caótica en la cabeza y se le explote, se le colapse. Entonces, pues estoy pensando como un día, tengo ahí unos cronogramas, entonces un día se lo dedico a pensar a una, otro día a otra, otro día a otra, porque bueno, hay varias cosas. Pues lo primero es que revisión a la historia, pues lo estamos alargando porque eso en realidad nunca, siempre surgen pues historias nuevas, nunca es un tema que para nosotros todavía no muere. Probablemente haya que alargarlo más dentro de un tiempo. Estamos trabajando en otro libro que se llama Las cuitas de Salto Atrás, típico montañero decimonónico, o sea, no actualidad realmente, pero es, es más bien como un poquito a la manera de lo que era la novela picaresca, pues como El Buscón, llamado Don Pablos, sobre el buscavidas, pues, o el tipo que va por todas partes y va describiendo la sociedad, pero desde lo más debajo posible. Hay hay un par de cosas, pues, sobre que estaba terminando, una sobre esta pandemia. Ahí, pues en realidad es sobre un trabajo que se hizo en 2003, entonces, eh, pero también trata de gente encerrada en un hospital por cuarentena y, y es, pues digamos que vi ese trabajo y me pareció que estaba, pues que tenía una actualidad que yo no había pensado pues que fuera a adquirir después de tanto tiempo. Eh, y ese pues es un poquito más cercano a la realidad de ahora. Y bueno, hay otras cosas más corticas de las que se me dificulta un poquito hablar, pero, pero ahí están, un poco por ver la luz. Digamos que si por actualidad estamos hablando pues de los políticos y de lo que se habla en la radio todo el día, pues eso realmente no me gusta tocarlo mucho precisamente porque, bueno, es darle vida, pues dar vida a un dichoso es dar muerte a un desdichado, bueno, digamos que eso ya tiene suficiente protagonismo en la vida de uno, digamos. Entonces, pienso que es un poco una estupidez, pues darle vida a personajes tan bajos, pues con el dibujo de uno, pues, o digamos, sin siquiera pensar en ellos, pues me parece que valga la pena. Por eso a veces, pues no me gusta mucho cuando me ponen en el mismo lugar que Jaime, pues o por ahí, por los mismos lados o haciendo cosas parecidas a Jaime Garzón, porque la verdad nadie debería hacerlo. Este pueblo no está a la altura de Jaime Garzón, no supo estarlo nunca, y ahora le hacen homenajes y todo, y gente pues, gente baja, ensucia el nombre de ese sujeto, y de matador tampoco, porque pues tampoco estoy a su bajeza. Entonces, sí, ese tipo no. Pues a ver, no sé,
por ahora no he entretenido pues la idea de hablar mucho de la actualidad, pues por eso mismo. Aquí estaba buscando un poco lo que es una vía alterna, no sé, un cierto respiro a lo que ya, pues bueno, cuando se habla mucho de una cosa, pues a veces lo mejor que uno puede hacer es callar sobre ese mismo tema. No sé si me hago explicar Sí, eso, sí, entender, pues, sí. y ya, no sé, pues, Sí, 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 valga sí. decir que en el libro, concretamente la historia de Támesis, hay una referencia a una epidemia, ¿no? A una enfermedad infecciosa Mm, que también se puede resolver que tiene una posible solución a partir de cambios en la higiene. Y eso me llamó ujú, muchísimo la atención también porque, pues, eso lo hiciste hace ya, como bien decías, la beca es del 17, o ajá, sea que ya tiene unos años el trabajo y de sí, repente pues estamos enfrentados a una epidemia eh, ah, que pues tiene al mundo en jaque, ¿no? Y luego al final del libro también en Támesis hay otra referencia a una peste que llega por allá a Londres, ¿no? De sí, las aguas. Entonces es muy interesante esa, que no vale que contemos de dónde llega y por qué, pero es muy interesante que los artistas también se hayan adelantado a pensar estos asuntos, esta angustia sí. que genera una enfermedad que no se sabe de dónde viene y cómo se puede controlar, o que así se sepa de dónde viene, pues igual en la cotidianidad no se puede controlar fácilmente. Sí, Incluso no pues lo de recuerdo Támesis, si en Támesis dices que se demoran 12 años, ¿no? Para controlar, ¿cierto? Hablas de 12 años o estoy equivocada, para ajá, controlar, para neutralizar esa enfermedad. Dices que bueno, pues en poco lo de tiempo, Támesis, sí, eso está, no, pues sobre todo esta Arboletes, historia. perdón, Bueno, ese en fue, Arboletes sí, dices. Sí, que y, pues cuando hablas de cuánto tiempo se demoran para controlar la enfermedad, qué susto, porque son años, que hay que hacer ah, una cantidad de cambios, ¿no? Según tu texto para poderla controlar. Así que eso me llama mucho la atención, que hayas pensado en una enfermedad infecciosa que viene pues, y que se riega, ¿no? Como una epidemia. Eh, pues lo de Támesis no, pues eso esto no está en el libro, entonces lo puedo decir, es que, pues bueno, en realidad la cosa es que eh, el año de fundación del pueblo, 1858, es el mismo año que en Londres inauguran el sistema de cañerías. Digamos que Londres era una ciudad muy sucia porque todo el mundo tenía su vasenilla y tiraba todo los contenidos de pues las buenas heces londinenses las tiraba a la calle, pues de hecho se sabe que el paraguas se inventó en Londres para protegerse no de la lluvia, sino de las heces y, y antes, digamos, el medio de transporte era por el río y digamos que en ese año que se inaugura el pueblo de aquí, es el mismo año que se inauguran las cañerías y como toda la misma caca que antes caía a las calles, ahora caía al río, pues en verano hubo una peste, pues un hedor, y se conoce como el periodo del gran fetor, pues de hecho hubo gran hedor o gran peste. Entonces, bueno, esa coincidencia nos llamó la atención, pues digamos, eh, una señora pues quería ponerle al pueblo un nombre distinguido y se lo pone pues de un río que está podrido, contaminado, lleno de popó. Entonces, bueno, sí, eso era pues lo que iba a decir, perdón sí, por mí. sí, 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 sí.
Bueno, creo que le podemos dar espacio al público para, por si tiene alguna pregunta para Francisco. Mm. No, no la, Me parece. no parece que haya, no las veo las preguntas porque ¿sabe si hay alguna pregunta del público? No, no sé. Creo que no, supongo, pero no sé. Esperemos a ver si... Hasta el momento no hay preguntas. Parece Ajá. como que no. Saludos, muchos corazones, que qué gran dúo. em, no sé, todo el mundo como muy contento en el público, pero no parece haber preguntas aquí. Ajá, muy bien. Mira, Francisco, no sé si tienes algo más. A mí de pronto me gustaría como para cerrar, Ajá. que le contáramos al público algo sobre una de las historias. No sé si quieres hacer énfasis en alguna. Yo hice énfasis en algunas, pero no sé si te quieras detener de pronto en alguna de las historias para que más o menos quienes no han visto el texto, pues Ajá. se antojen y lo vean. ¿Cuál es tu historia más querida que hay ahí o sobre cuál quisieras detenerte, en cuál quisieras detenerte? Eh, pues no sé, profe, digamos, eh, tal vez, no, a ver, pues me cuesta un poco pues decidirme, pero digamos que tal vez la de Abriaquí. ¿De Ah, cuál? sí, hay una pregunta. Tal vez la de... Sí, sí, sí. Hola. Tal vez, no te escuché. Hola, Sí, hola, no, sí. pues tal vez la de Abriaquí que está un Ajá, poquito, ajá. sucede un poquito paralela con la historia del oidor Guarleta, un tipo muy famoso de aquí, pero pues no es esa misma historia realmente. Y es acerca de un oidor español que mandan a contar el oro que sale de las minas del occidente antioqueño y el oidor pues eh, se lleva el oro y se lleva la virginidad de las muchachas, más o menos pues ese es una de las que disfruté hacer pues un poco más, aunque en realidad todas me gustaron, pues Sí, solo que eh, el personaje pues central es un oidor que es personaje extremadamente culto y hace mucho contraste con el colono original que era más bien hosco, pues de difícil trato y burdo, pues entonces las mujeres lo prefieren a él. Más o menos, sí, eso fue, por ujú, decirlo así. Es, ajá. sí, y como digo, pues trae similitud con el oidor Guarleta, que es de la vida real, que es un tipo que llegó a Yarumal y salió de allá muy rico, porque, no mentiras, en Yarumal fue que lo derrotaron en una batalla, pero él había estado de oidor en uno de los pueblos de acá, que no recuerdo cuál es, y él salió muy rico porque amenazaba a la gente con la Inquisición, pues y en ese tiempo
había oro aquí, le dieron mucho oro para que se callara. Bueno, básicamente esa fue la historia que usamos pues de telón de fondo. Y bueno, eso pues aquí creo que vi muy brevemente que María, una conocida, pregunta que Sí, si al leer mis tiras cómicas, hay eh, influencia. sí, de mi tiempo actuando, que pues, hombre, seguro que sí. Es, pues la verdad, la experiencia de estar en las tablas, yo se la recomiendo a todo el mundo que quiera estar haciendo alguna actividad artística, sobre todo esos que hacen perfiles, pues, pero a todo el mundo diría yo que lo puede enriquecer, pues, y a los que escriben también y todo, pues, porque es una forma de construir de, de construirlo, de proyectar la imaginación desde el propio cuerpo que uno no la sabe, pues, a uno no es algo con lo que uno nazca, pues, ni que uno va a aprender en el colegio ni en ningún otro lado. Y sobre, bueno, en realidad, si hay una forma, pues, de ver el teatro de ver el mundo que se la da al teatro, que no creo, no tengo idea. Pero que es distinta, no sé, pues yo no sé cómo explicarlo, pero obviamente que eso sí, hubo un antes y un después. Eh, mm, Sobre todo pues en la forma de uno ver los personajes y eso, sí me influyó mucho pues el paso por el teatro, sí. Eh, no puedo explicarte bien todas las formas en que lo hizo, pero sí fue. Mm, La de Ori aquí es verdad, porque es muy loca. Ah, bueno, sí, pues como, eh, eh, como te digo, está un poquito basada pues en el oidor Francisco Guarleta, pues el que digo que perdió contra José María Córdoba fue en Chorros Blancos, no me acuerdo bien, pero antes de haber sido militar fue oidor en Antioquia y se enriqueció pues el proceso, sí, el oidor era más o menos así, hacía, amenazaba, en este caso el de Auriaquín no amenazaba con la Inquisición, pero amenazaba con otras cosas, ¿sí? Eh, eh, pues no me gusta mucho decir hasta dónde es cierto y hasta dónde no lo que sale, porque pues me parece que esa es un poco la gracia de las cosas. Me gustaría que alguien lea los libros y de pronto se emocione y diga, oh, pues yo investigue y venga y diga, no, eso es una farsa, pues tal cosa y tal otra, pues, pero eh, sí me gustaría pues que se usen como, en cierto modo, como una invitación a pensar o a la creatividad de otra gente, no sé, pues como a veces muchas series hacen eso, como los vikingos, que no son verdad, pero pues que están basados en la historia vikinga, pero que uno va a ver y tienen un mundo de incoherencias, pues ese tal Ragnar tendría que haber vivido 200 años para estar en todos los sitios en que estuvo. Aquí hubo una pregunta, pero no la vi. Sí, ¿qué tal si el camino alterno en ya buscas algo que le ayude a los niños y jóvenes a que se deban y proponer mundos posibles para asumir la vida con el entusiasmo y alegría que da un humor y calidad como el tuyo? Bueno, no entendí mucho, pero supongo que sí. Eh, Yo creo que tiene que ver con lo que estabas diciendo también hace un momento del llamado que es una de las grandes riquezas del texto, una de sus grandes virtudes,
el hecho de que yo lo hice particularmente cuando estaba leyendo las historias, buscaba y me encantaba encontrarme con que efectivamente en la escritura de la historia había una búsqueda seria de la historia del lugar y luego pues hay toda una transgresión que plantea para el lector plantea un lector activo que se lance al juego de reconstruir y de construir eso que le están contando, ¿cierto? Y entonces creo que también por la misma edición del libro, pues es un llamado precisamente a lo que nos refiere la pregunta, ¿cierto? A ese, pues por un lado a celebrar lo que uno tiene en la historia, pero por otro lado a estudiar. Es una manera muy lúdica de entrar en el estudio de la historiografía, porque uno empieza jugando con algo que es muy divertido, con unas imágenes muy depuradas, con unos detalles increíbles, los colores también, y luego pues sin darse cuenta está aprendiendo de un lugar, porque efectivamente ahí se están trenzando esa ficcionalización de la historia con la veracidad, ¿cierto?, que la historia pueda tener. Entonces creo que esa es una de las grandes riquezas que te impele, que te conmina a buscar, a estudiar a partir de ese juego que estás planteando ahí. Sí, pues sí, cierto, pues no es lo que uno se propone, pero es una cosa que si se logra, da satisfacción, ¿cierto? Pues, sí, sí. Sí. Oh, sí. Bueno, yo creo que nos hemos pasado un poco, pero estuvo muy agradable la conversación con vos. Muchísimas gracias, Francisco, y de nuevo, pues No, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y a Antimateria por editar este libro y por acompañarnos e invitarnos a esta conversación. No sé, Melissa, si tienes algo para agregar o damos paso a tu despedida. No. ¿Cómo? No te escucho. Perdón, estaba silenciada. No, pues que muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí viéndonos. Y a Francisco y a Elena, muchas gracias por esta conversación que, como era de esperarse, estuvo muy buena. Y pues Oh, gracias a ti, espero Meli. poderlos volver a escuchar a ambos en algún Gracias. momento pronto. Bueno, Bueno, chao. muchas gracias. Hasta luego. Chao.